Las deportaciones masivas con las que se estrenó el gobierno del presidente Donald Trump han estado siempre ahí en los Estados Unidos. Es una práctica que tiene un profundo origen nacionalista. Una gran contradicción en un país que creció y se formó por cuenta de los migrantes. Pero en el mundo también hay otros ejemplos de países que le declaran la guerra a los migrantes. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, el mundo hoy habla de todo lo que ha traído el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Aquí en Memorias del Mundo lo hemos hecho. Su campaña, su elección, su modo de gobierno, sus primeras medidas, y una de la cual hoy todo el mundo habla, incluyendo en Colombia por obvias razones, tiene que ver con la guerra a los migrantes. Ya lo habíamos conversado aquí. Y esa medida ejecutiva que llaman allá de deportar, de sacar a los extranjeros que están de manera o irregular o sin papeles o indocumentados, como quiera llamarlo, ¿qué le dice a usted en la historia de los Estados Unidos? Es una historia que no es nueva, pero que en este siglo, el siglo XXI, ha aumentado de manera considerable luego de los atentados a las Torres Gemelas y el terrorismo. El número de deportaciones en Estados Unidos desde que se crearon, finales del siglo XVIII, estamos hablando 1790, la primera gran deportación fue en 1794. Unos irlandeses los deportó el estado de Massachusetts, entre otras porque les tenían susto, decían que eran primero católicos, sí, y eso que llegaran papistas a un estado puritano les parecía terrible, pero también les tenían susto en salud pública, decían traen enfermedades, traen pobreza, traen crimen en la calle, pequeños robos, susto. Lo mismo que hoy dice Trump. No ha cambiado, y estamos hablando hace más de 200 años, pero fueron deportaciones que en cifras siglo XIX, siglo XX, no son tan altas ni tan drásticas como las que estamos viendo en el siglo XXI. Sí, y esa deportación como un arma, por llamarlo de alguna manera, ¿qué tanto ha funcionado a lo largo de la historia? Y quiero decir, ¿qué tanto ha condicionado la forma como un país, en un país como Estados Unidos, que es un país de migrantes, ya lo habíamos hablado aquí, ha forjado los cimientos de su economía, de su política, de su ideología, pero esa deportación siempre como un martillo ahí al lado? Sí, es un arma para generar nacionalismo, unidad. Estamos en momentos en que Estados Unidos, como la gran mayoría de los países, enfrentan polarizaciones y divisiones, y cuando la gente tiene susto, es mucho más fácil echarle la culpa al que es distinto a uno que buscar si uno tiene algo que aprender o cambiar con la vida. Bueno, y susto para el que es distinto, es decir, para el extranjero también es un susto enorme. Incluso asumo yo que para el que tenga papeles, para el que esté legalmente en Estados Unidos. También, las redadas son un susto para todos, los que pueden tener papeles, los que no, hay un gran susto. Es decir, son políticas que generan control a través del susto, de generar miedo. Buscan unir, pero en el fondo están polarizando más a la gente. Todo el mundo relaciona hoy la lucha contra los migrantes con la llegada de Donald Trump, pero mire las vueltas de la vida. En el caso colombiano, el año pasado el gobierno Biden, en su último año, deportó 15,000 colombianos, y entiendo que los niveles de deportación del gobierno demócrata de Biden fueron muy altos comparado con muchos otros presidentes, incluso republicanos. Y el más alto en la historia de Estados Unidos fue Obama. Imagínese. El que más deportó, más de 3.2 millones de personas deportó Obama durante sus 8 años. Que se supone que son los defensores de los derechos humanos, de las libertades, sí, de las oportunidades. Es que el tema de deportación no es nuevo. A mí me tocó, Juan Roberto, hace casi 40 años, ver cómo en el consulado de Colombia en Nueva York se manejaba el tema de los deportados. ¿Y cómo se manejaba? Muy parecidos, que no ha cambiado. Llegaban amarrados con grilletes y esposas. Por ser consulado tierra colombiano, uno decía, por lo menos los grilletes quítenselos. No. Y era una pelea fuerte. Sí, se los dejaban a algunos, a otros no. Parte de eso, dicen ellos, es protección para ustedes mismos, decían, era el argumento que nos daban. Porque ustedes no saben, esta persona puede volverse peligrosa, puede coger el cortapapel de la mesa. En un acto de desespero. Y en un acto de desespero hacer algo para quedarse. Entonces, ellos argumentaban que era por seguridad
tanto el prisionero, pero sobre todo quienes estaban alrededor. Y en esa época estamos hablando que los viajes de los deportados eran en avión comercial, escoltados. Entonces preferían tenerlos restringidos para que no pasara nada. Pero no son cosas nuevas. Biden hasta diciembre estuvo deportando en los mismos aviones que iba a deportar Trump, con las mismas políticas y con los mismos cuidados. ¿Sabe también qué reflexión surge de escuchando a Teresita, en el caso, vuelvo y repito, de Obama, de Biden, que cuando más hay deportaciones, más ha crecido la migración hacia ese país? Más gente sigue intentando llegar y llegar. Se vuelve además un reto, no solamente es ese famoso sueño americano o el hecho que yo quiero una vida digna y la plata con la que yo pago al coyote, que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no la invierto en mi país haciendo algo? A lo mejor es que en el otro país es más fácil invertir o hay garantías que acá no tengo. Cualquiera que sea la razón para llegar, ahora se le sumó el reto. Yo sí puedo hacerlo, no importa qué tanto me vayan a castigar o a deportar o a meter a una cárcel, yo sí puedo. Se convirtió en un reto y cada vez somos más o más gente la que busca llegar. Leía un artículo muy interesante en el Washington Post que habla incluso de los daños mentales, los efectos para quienes hoy viven en Estados Unidos, que son migrantes, irregulares o no, porque el tema no es de ilegalidad, con papeles o no, pero imagínese usted vivir esa angustia todos los días de saber que así tenga un trabajo, que cumpla las reglas, que tenga familia, pero me llegan y me sacan. Es un susto, sí, es vivir con susto, y la gente cuando vive con susto se daña todo, desde la salud hasta la manera en que trabajan, la producción, todo. Pero acá, Juan Roberto, hablando de Estados Unidos, rescato a una señora que se llamaba Eleanor Roosevelt, que me estoy acordando ahorita, fue la persona que más ha trabajado por hacer protocolos de migrantes y desplazados en el mundo. Fue la que se inventó el tema en Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y protocolos para qué? Para que los migrantes sean tratados con dignidad, que los refugiados sean tratados con dignidad y que los desplazados sean tratados con dignidad. ¿Pero para que los dejen en Estados Unidos o para que se los lleven? Que acojan la ley, pero muchos de ellos, ella estaba hablando después de la Segunda Guerra Mundial, había muchos desplazados europeos que no tenían a dónde ir, que los acojan, que se les busquen maneras de una vida digna que no tenían durante la guerra, que se les dé lo básico para el ser humano, la capacidad de trabajar, educación, casa. Trabajó mucho por ese tema y fue la creadora en Naciones Unidas, como enviada a Estados Unidos, de todos estos temas. Como hablábamos hace algunos días en otro episodio aquí de Memorias del Mundo, Teresita, de las olas migratorias a lo largo de la historia, hablemos de las olas de deportaciones a lo largo de la historia, no solamente en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, volviendo rápido a la historia, la Primera Guerra, después empezaron a deportar a los socialistas. Hubo una gran purga de socialistas. A América Latina es donde más han deportado. México en los años 30, lo llamaban el retorno a México, el retorno de la mexicanización, porque estaban devolviendo a muchos que habían llegado a trabajar durante la Gran Depresión y ahora pues necesitaban los trabajos para los americanos. Pero en el mundo, Gran Bretaña, Francia, los países que tuvieron colonias en África, cuando estos países se independizaron y empezaron a llegar toda esta gente africana a Europa, miraron y dijeron, qué pena, ustedes se independizaron, ya no son nacionales de mi país, y los deportaban a todos. Hubo grandes migraciones devolviendo a África a toda esta gente que llegaba de las colonias después de la independencia y les decían, ustedes ya no son parte nuestra, adiós, devuélvanse. Y siempre esposados. Y siempre esposados. Y lo que llama también la atención, y esto lo dice la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, Teresita, es que el grueso de esos seres humanos que deportan, o de Estados Unidos, o de países europeos, vuelven y lo intentan. Y vuelven y lo intentan, y casi que vuelven un estilo de vida, por las circunstancias que sea, en su país de origen, el buscar irse a otro país. Como decía, se les vuelve un reto, además se les vuelve una obsesión, pero yo quiero y yo sé que me va a ir mejor en el otro país y yo sé que yo puedo hacerlo y es un reto conmigo mismo y con mi familia y hasta que lo logren. Se vuelve obsesivo el tema. Y mire una cosa, estamos hablando, y lo hemos hecho también aquí, Teresita, de un país como Colombia, que se volvió receptor de la diáspora venezolana, como muchas otras olas migratorias, nunca igual a la de Venezuela. Y en Colombia también hemos sido un país que de unos años para acá se volvió, yo no sé si se puede utilizar el término, deportador. Hemos dedicado a sacar migrantes. Sí. Y una cosa
que pues yo no la tengo en la memoria que pasara tanto antes, y es que siempre hemos hablado de Venezuela como un país fraterno, un país con el que tenemos mucho, con una gran frontera, mucho en común, una historia común, Sí. todo. Y desde estas grandes migraciones estamos empezando a ver a Venezuela como distinto a nosotros. El otro Venezuela. Tal vez el gobierno pasado que estableció el plan de protección temporal a los migrantes, este gobierno también lo ha pregonado, pero Colombia ha vuelto parte de sus políticas las deportaciones. Sí. Miren las paradojas de la vida. Es muy irónico. En América, ¿qué ejemplos hay? Digo, en esta parte del mundo, ¿qué ejemplos, aparte de México, hay países como Argentina que también han sufrido mucho? Repito, la ola migratoria venezolana, la diáspora, ha puesto el tema sobre el tapete en América Latina. Pero ¿en qué otros ejemplos se puede evidenciar ese fenómeno de deportación como una herramienta, claro, en países no desarrollados como los de América Latina? El país de América Latina que más ha deportado en los últimos años, usando la palabra deportación, ¿Sí? es República Dominicana, Juan Roberto. ¿Por qué? Los haitianos. Ah, claro. Tiene muchísimos haitianos. Comparten isla, ¿no? Comparten la isla, y no más en el 2023, hace 2 años, deportó más de 230,000 haitianos de regreso a su país, un país fallido, y los deportó a todos. Dijo, no los queremos acá, ustedes nos traen crimen, nos traen enfermedades, nos traen pobreza, no los queremos acá. Y sabe que también reflexión queda la cantidad de recursos que un país utiliza para perseguir a esos migrantes y deportarlos. Es increíble. Porque pues Estados Unidos es rico, pero pues... El costo de lo que cuesta un avión, lo que cuesta mantener a esa gente en centros de reclusión mientras los deportan. Tener policía seguridad, fronteriza. todo es un costo muy alto. El costo muy alto de las deportaciones, Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.